semana más visitamos nuestra clínica dental de referencia, la Clínica Dental Navarro, y vamos a hablar en esta ocasión de casos que requieren de distintas disciplinas de la odontología. Estamos con Juan Antonio Navarro. Muy buenas, Juan Antonio. ¿Qué tal? Muy buenas. Casos que seguro que nos van a sorprender de nuevo, Juan Antonio. Pues sí, hasta ahora en todos los programas lo que hacíamos era pues hacerlo segmentado con diferentes especialidades odontológicas. Empezamos hablando pues de carillas, luego hemos pasado a hablar de implantes, aparatos removibles, ortodoncia, y bueno, ahora vamos a ver diferentes casos en los que combinamos distintas especialidades para poder llegar a un resultado óptimo con el paciente. En el caso que tenemos en el día de hoy, pues lo que vamos a hablar son de aparatos removibles combinados con implantes. La verdad es que les puede resultar llamativo a los espectadores porque la aparatología removible son los aparatos convencionales de toda la vida, que el paciente tiene que quitárselos y ponérselos pues para limpiarlos, que pueden ser un poco más incómodos, pero vamos a darle la alternativa de poder incluir algún implante junto con ese tipo de tratamientos para que de esa manera consigamos que el aparato sea mucho más cómodo. Uno de los inconvenientes que tiene la aparatología removible es la movilidad. Este tipo de aparatos, cuando faltan muchas piezas, el problema que tienen es que adquieren demasiada movilidad y generan aftas, llagas y molestias a los pacientes. Cuando vemos que hay tramos edéntulos excesivamente grandes, tenemos el recurso de colocar algún implante para que de esa manera, en ese tramo tan grande, que es donde va a poder tener más movilidad, evitemos que tenga esas laceraciones, que tenga esa movilidad y que de esa manera consigamos que el paciente pueda estar mucho más cómodo. Vamos viendo el paciente, bueno, acude a nuestra consulta. Era un paciente que nos sugirió diferentes alternativas para poder rehabilitar su boca. El problema es que ya le faltaban muchas piezas y era un problema, pues a esta edad ya no era un problema estético, sino que él estaba más preocupado porque no podía triturar la comida, no podía cortarla. Pues bueno, los dientes anteriores sirven para cortar la comida, los dientes posteriores sirven para poder triturarla, pero él tenía un problema que con tantas ausencias pues no podía generar una función masticatoria adecuada. Lo que veíamos en esta imagen, pues bueno, que el paciente tiene muy pocos dientes, ¿vale? Que a la hora de sonreír, pues incluso levantando el labio todo lo que puede, no acaba de tener una exposición muy amplia, y que bueno, pues es un paciente en el que destacan pues las ausencias numerosas que preconizan en su caso. Seguimos pasando las imágenes. Lo que vemos en este caso es que como le faltan tantas piezas, el paciente ya llega a un momento que a la hora de masticar ocluye con sus propios dientes sobre la encía. De esa manera, pues bueno, el paciente lleva mucho tiempo incómodo porque este tipo de oclusión genera una oclusión patológica, genera molestias, genera heridas en la zona de las encías, y aparte no solo eso, el paciente también presentaba restos de raíces, dientes decapitados. Lo que sí que tienen que saber los espectadores es que hay que tener precaución. No pueden tener focos de infección activos en la boca, es decir, una raíz, un resto radicular puede generar un foco de infección, y deben de tener en cuenta que, por ejemplo, pacientes de alto riesgo, como son pacientes que han sido intervenidos por algún tipo de afección o patología cardíaca, esos pacientes tienen que tener una correcta higiene oral y tienen que tener pues una calidad y una salud oral adecuada para evitar pues que puedan pasar esos focos de infección al torrente sanguíneo y poder tener una septicemia o un problema más grave. Bueno, en este caso, como veíamos, presentaba esas raíces decapitadas. Lo primero que tenemos que hacer cuando llega el paciente es sanearlo, es decir, quitar todas las raíces que se encuentran mal, sus dientes, pues intentar restaurarlos para mantener las propias piezas del paciente. Nos interesa muchísimo el poder mantener el mayor número de dientes posibles, porque nos servirán de anclaje y porque, como nosotros le decimos a los pacientes, no hay mejor prótesis o implante que el diente del propio paciente. Seguimos viendo en las imágenes, vemos en las imágenes laterales, bueno, presentaba algunas fundas que incluso había generado chipping, que es que ha saltado la cerámica. Dientes pues en unas condiciones precarias, como habían saltado reconstrucciones que tenía antiguas, pero nuestra idea no era quitarle todos los dientes, sino nuestra idea era hacer el tratamiento más conservador posible, y también el paciente quería mantener sus piezas, ponerse prótesis removibles, pero no estar incómodo con esas prótesis removibles, aun con las numerosas ausencias. Por eso incluimos la opción de los implantes, para que de esa manera evitemos la movilidad que tendría la prótesis. Seguimos pasando en las imágenes, vemos cómo estos dientes
Debido al tipo de oclusión, pues están decapitados, y nuestra idea, como comentábamos antes, la opción más conservadora y el preconizar el mantener las piezas del propio paciente, pues lo que pensamos para estas piezas fue desvitalizarlas, poderlas reconstruir. Lo que hacemos es primero endodonciarlas, luego metemos un vástago que va dentro de la raíz para darle consistencia a la reconstrucción que ponemos sobre la raíz, y luego sobre todo ello ponemos una funda, porque son dientes que están muy destruidos. Si aquí pusiéramos solo una reconstrucción, el problema es que son reconstrucciones demasiado grandes y acabarían dando problemas. Por eso este es un caso en el que están indicados, con una destrucción tan severa como la que vemos en la imagen, está indicada la reconstrucción mediante fundas o coronas. Seguimos pasando las imágenes. Bueno, estas son una vista oclusal en la que veíamos los restos de raíces, veíamos la funda antigua y reconstrucciones hechas por amalgama de plata. Bueno, vamos a hacer el inciso con el tema de las amalgamas de plata. Lo que deben de saber, bueno, ahora mismo está en desuso. A lo mejor quizás en la seguridad social todavía siguen por temas económicos utilizando amalgama de plata. Está en desuso porque la Unión Europea recomienda que no se utilice amalgama de plata, liberan mercurio y aparte pues es un material muy antiestético. Pero deben de saber que es incluso más resistente que los empastes que hacemos ahora mismo de resina compuesta, que los empastes blancos. Y nosotros, cuando llega el paciente y nos recomienda cambiar empastes de amalgama de plata por empastes de resina, es decir, blancos, para que puedan ser más estéticos, nosotros intentamos disuadirles y decirles que lo único que podemos generar es debilitar el diente, generar sensibilidad y que le dé problemas a largo plazo. Entonces, en estos casos, nosotros veíamos que las reconstrucciones estaban bien y preferíamos mantener esas piezas. Seguimos viendo las imágenes. Esta es la arcada inferior, en la que vemos cómo están decapitadas las piezas inferiores, estas tres piezas que tenemos que reconstruir, como habíamos comentado anteriormente, con las fundas. Seguimos viendo las imágenes. Bueno, esta es una radiografía en la que se ven los restos radiculares y en la que se ven pues pronóstico de diferentes piezas que va a ser relativamente complicado poder mantenerlas. En estas, como decíamos, nos pueden servir para pilares, y lo que veíamos, por la razón por la que queremos combinar aparatología removible con implantes, y es que en tramos tan largos donde faltan tantas piezas, si nosotros no buscamos algún tipo de sujeción en la otra hemiarcada, el problema es que al paciente se le va a caer la prótesis continuamente de ese lado, va a tener un balanceo y el paciente no va a acabar de estar cómodo. Lo mismo nos pasaba, esta pieza la teníamos que extraer, y lo mismo nos iba a pasar en este otro lado. Si tiene el paciente donde tiene piezas, las prótesis removibles se apoyan bien y esos pacientes están cómodos, pero si tiene tramos excesivamente largos, ahí es donde el paciente va a tener más molestias, porque al final acaba siendo una física pura. Si tiene tramos muy alargados, va a tener más movilidad y más molestias. Seguimos viendo las imágenes. Y esto es lo que hicimos. Le pusimos en esta hemiarcada, como decíamos, la idea del paciente no era que hiciéramos un tratamiento lo más estético posible, que evidentemente quiere que el tratamiento quede muy bien, pero no queríamos ponerle fundas en sus dientes, en los dientes que tenía bien. Son dientes que están en una zona posterior que no se le ven mucho, y ¿para qué vamos a eliminar o sacrificar estructura dentaria sana cuando esas piezas están en un correcto estado? Entonces estas piezas las mantuvimos junto con una corona antigua que tenía, y en el otro lado, para darle estabilidad, dado que el tramo iba a ser excesivamente largo, le pusimos un implante. Este implante lleva un sistema, lleva un macho que sobresale del implante, se llama locator, y nos sirve para que luego en la prótesis pongamos una hembra, y de esa manera la prótesis removible quede encajada y no tenga el soporte de los dientes en una de las hemiarcadas, y en la otra hemiarcada tenga el soporte del implante, para que de esa manera la prótesis no tenga movilidad. ¿El implante se colocó aprovechando el hueco de la raíz que quitamos, o no tiene por qué? En algunas ocasiones sí que lo utilizamos, sí que utilizamos ese mismo lecho, pero habitualmente preferimos zonas, si el paciente tiene mucho hueso, preferimos colocar el implante en zonas donde no haya tenido raíces, porque esas raíces en algunas ocasiones tienen focos de infección, y esos focos de infección pueden alterar la integración normal del implante. Entonces, si tiene mucho hueso, obviamos esas zonas, pero también es cierto que hay en ocasiones que el paciente no tiene hueso y que deben de saber que las raíces del paciente actúan como andamio del hueso. Entonces, hay en ocasiones que son esas zonas las zonas indicadas para colocar los implantes. Depende del caso. Si tiene mucho hueso, lo alojamos en otra posición, y si tiene poco hueso, seguramente haya sido la raíz la que haya mantenido el hueso y nos interese ponerlo en esa misma posición. Seguimos viendo en las imágenes. Y bueno, esta es la arcada inferior, lo que decíamos. Bueno, habíamos quitado las piezas que no tenían un buen pronóstico, y los que habíamos podido mantener, ¿qué es lo que habíamos hecho? Desvitalizarlos y poner fundas que además habíamos ferurizado con la intención de tener dos buenos puntos de apoyo. Aquí tenía una funda muy antigua de oro, habitualmente ya no se utiliza este material por varias razones. Lo que sí deben de saber los espectadores es que el oro es el mejor material protésico que hay ahora mismo en el mercado, porque es el más dúctil y maleable.
Pero el problema que tiene el oro es que es muy caro, entonces hoy por hoy ya prácticamente no se utiliza. Pero bueno, esta era una corona de oro que el paciente traía, que no teníamos por qué cambiarla y que al paciente, como decíamos, la estética no era su demanda principal, sino que él quería poder volver a masticar en condiciones, y como está tan atrás tampoco se le iba a ver en gran medida. Pusimos las dos fundas, mantuvimos la pieza de oro, la corona de oro que tenía sobre esa pieza posterior, y en el otro lado hacíamos el mismo sistema. Como tiene un tramo demasiado largo, lo que hicimos fue colocar un implante en esa otra hemiarcada para poder tener estabilidad en ese lado y que de esa manera la prótesis no tuviera movimientos. Con respecto a las prótesis removibles, casi siempre son más incómodas las inferiores, porque debido al movimiento de la lengua y los carrillos, la prótesis adquiere movilidad y es la que resulta un poco más incómoda. La superior, como se adapta al paladar, ahí hace vacío y suele ser más cómoda para ellos. Seguimos pasando en las imágenes. Bueno, esta es la prótesis removible que hemos confeccionado. Con respecto a las prótesis removibles, hay dos tipos. Hay unas que son solo de resina y hay otras, como vemos en esta estructura, que llevan una estructura de metal y toda ella va embebida en una resina. La estructura de metal puede ser de cromo níquel o de cromo cobalto, y luego la resina que recubre todas esas piezas. Nosotros siempre preferimos, si tiene piezas el paciente, que lleve una estructura de metal, por varias razones, porque al tener una estructura de metal es más delgada, es más cómoda y el paciente se encuentra mucho mejor. Entonces las prótesis de resina prácticamente las dejamos excluidas para aquellos pacientes en los que tienen muy pocas piezas, que esas piezas tienen muy mal pronóstico, o en casos en los que no tiene ninguna pieza, que tenemos que hacer prótesis de resina porque la de metal daría más peso y tendría más movilidad. Y lo que dijimos, aquí va el atache y el sistema de metal con la resina. Seguimos viendo y como en la prótesis superior, lo que decíamos, como ocupa parte del paladar, al ser de metal también es más fina y es más cómoda para el paciente, y ocupa parte del paladar para que podamos ganar retención. Y luego aparte le ponemos la hembra en el otro lado para que de esa manera, entre los ganchos que lleva en uno de los lados y el atache que lleva en el otro lado, el paciente pueda estar cómoda con la prótesis y esa prótesis no tenga nada de movilidad. Seguimos pasando en las imágenes y aquí vemos cómo queda. Lo que habíamos hecho había sido colocar las dos fundas inferiores donde hemos puesto un gancho. Los ataches no se ven, uno está en cada lado, y bueno, luego estas son las otras piezas. Lo que habíamos evitado era poner un gancho en esta zona anterior para que no fuera tan antiestético, lo habíamos puesto en las zonas más posteriores, y es cierto que estas piezas pues quedan no tan estéticas viendo cómo queda todo el conjunto, pero bueno, como habíamos hablado, el paciente no buscaba una estética máxima en una zona tan posterior, y lo que sí queríamos era, eso sí, que tenga un contacto óptimo, porque aunque aquí la imagen pueda parecer que no, pero ocluía perfectamente con todas las piezas. Y luego otra vez que el color se ha logrado al máximo con las piezas que tenía. Sí, lo que hacemos siempre son pruebas aparte de las pruebas para ver el tamaño del diente adecuado para el perfil de cada paciente, también buscamos que el color sea el más homogéneo con respecto a las piezas que tiene el propio paciente, y para ello hacemos tomas de color con una máquina que se llama espectrofotómetro, y aparte pues con fotografías para que el protésico tenga toda la información posible. Seguimos viendo las imágenes, pasamos la imagen. Y vemos como, bueno, el caso está perfectamente engranado. Lo que nosotros luego le decimos, seguimos pasando en las imágenes, y este es el paciente, cómo se encuentra, pues perfectamente. Bueno, el paciente a la hora de gesticular, como lleva tanto tiempo sin las piezas, le cuesta. También con las prótesis conseguimos varias cosas, aparte de la estética y la función, y recuperar la dimensión. Como habíamos visto en las imágenes iniciales, el paciente ya llegaba con los dientes inferiores a morder contra la encía, había perdido el espacio. Eso hace que el tercio facial inferior, que también habíamos comentado en otros programas, de la cara del paciente disminuya y estéticamente pues quede bastante comprometido. Lo que nosotros hacemos al aumentar con los dientes que le hemos colocado es recuperar un poco la anatomía facial que había perdido el paciente. Y luego, con respecto a estas prótesis, los cuidados, cuando nosotros acabamos con los tratamientos y le explicamos al paciente cómo tiene que mantener las prótesis, deben de saber que estamos hablando de una resina y de un metal, ¿vale? Para poder limpiarlas, lo que es necesario es que compre un cepillo de uñas, como los que habitualmente utilizan más las mujeres, agua y jabón, cepille bien las prótesis después de las comidas, la aclare bien para que no tenga ningún tipo de sabor, y con eso es suficiente, y que mantenga perfectamente el implante y los dientes para que de esa manera el tratamiento pueda ser lo más longevo posible. Sí, también le recomendamos que el primer mes duerma con ellas para que se puedan asentar perfectamente las prótesis y el paciente pueda estar cómodo, y transcurrido luego ya ese primer mes le recomendamos que se las quite para que de esa manera los tejidos puedan descansar por la noche.
Juan Antonio, creo que es importante, hasta ahora siempre hemos hablado del miedo al dolor y en esta ocasión a lo mejor también la vergüenza de ir a un dentista y que vea en qué estado se encuentra nuestra boca. Hay que perderla en absoluto. Un dentista ya ha visto de todo y se enfrenta a cada caso con especial mimo, esté como esté la situación. Sí, pero es cierto que precisamente lo que comentas, con muchos de los pacientes les genera cierto reparo. Cuando llegan a la consulta, bueno, es que no vas a haber visto, nosotros intentamos tranquilizarles, transmitirles que es lo habitual, que vemos bocas que están en unas condiciones bastante pésimas, pues por fobia al dentista, por problemas económicos, por diferentes razones han ido abandonando, han ido dejando la boca, pero bueno, lo que tienen que hacer es nosotros lo que buscamos es que se familiaricen con nosotros, que estén tranquilos, que estamos habituados, que lo que queremos es devolverle la sonrisa y esa felicidad perdida. Pues nada, fuera miedos, fuera vergüenzas y a por esa sonrisa que todos ustedes se merecen. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias a vosotros.